buenos días, tengan apreciables alumnos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra segunda sesión dentro de la materia que lleva por nombre Derecho Fiscal. Dentro de ella es importante que nosotros tomemos en consideración los temas que forman parte importante de nuestra materia, pero para ello vamos a dar inicio y vamos a continuar también abonando junto con los temas que ya le hemos dado un orden secuencial. Muy buenas tardes, licenciada Margarita Torres, ¿me escucha usted? Hola, hola. Hola, hola, apreciable alumna. ¿Me indica por favor si me puede escuchar? Bueno, en lo que analizamos propiamente el audio y demás, que creo que estamos teniendo un detalle ahí con la licenciada Margarita, vamos a dar continuidad con los temas que nos ocupan. Y en ese sentido, les indico pues que el día de hoy vamos a abordar nuestro tema que lleva por nombre Principios doctrinarios y constitucionales en materia fiscal. Es importante que nosotros analicemos dentro de esto la importancia que oscila dentro de estos temas como uno de los pilares del derecho fiscal, ¿no? Ya que como hemos citado y hemos abonado tanto en las cápsulas informativas como propiamente dentro de la materia que nos ocupa en nuestra videosesión pasada, vemos pues de que las contribuciones se establecen como estas formas de que el Estado, a través de lo que mandata nuestra Constitución, tiene, además de los recursos que le son etiquetados, cómo establecer a través de los impuestos regulados propiamente en nuestros sistemas jurídicos, pues una forma de establecer contribuciones para que nosotros como personas físicas o como personas morales, pues contribuyamos, ¿no? De manera proporcional y equitativa, pues para que existan estas recaudaciones de impuestos. En ese sentido, pues, vamos a analizar y vamos a partir dentro de estos principios la diferencia que existe entre estos, cuáles son también las referencias de los principios constitucionales que se encuentran debidamente señalados en nuestra Carta Magna y también de manera muy genérica en qué consisten ellos, ¿no? También vamos a abordar acerca de los principios, en específico los de proporcionalidad y equidad en materia tributaria, así como su aplicación en el sistema jurídico mexicano y de qué manera también lo aborda nuestro máximo tribunal en cuanto a la interpretación, pero también en cuanto a su aplicación. Y por consiguiente, vamos a analizar cómo es considerado este derecho al mínimo vital, pero específicamente en el ámbito tributario, ¿no? Todo esto a partir de lo que regula o lo que resuelve el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de un amparo de revisión. Partiendo pues, bueno, tenemos que sujetarnos a nuestros instrumentos jurídicos y bueno, creo que ahorita ya podemos tener, porque creo que estaba teniendo un pequeño detalle la licenciada Margarita con su audio. Licenciada Margarita, ¿me escucha usted bien? Hola, hola. Licenciada Margarita, ¿me escucha usted bien? Le pido por favor, en caso de ser afirmativo, si pudiera desbloquear su audio para que me indique si me escucha. Bueno, en lo que puede usted verificar, porque yo a usted no le escucho, desconozco si está usted hablando, pero en la medida de lo posible, si pudiera usted habilitar su micrófono para que yo pudiera saber si me está usted escuchando, le agradecería. Bueno, vamos a continuar entonces abordando propiamente los temas que nos ocupan y vemos que todo ello emana de lo que establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, hablábamos que las contribuciones o esta forma de recaudación de impuestos encuentra su fundamentación legal a partir de lo establecido dentro del artículo 31, específicamente en su apartado o en su fracción cuarta, en donde nos establece de manera propia que nos encontramos en un concepto de contribución, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, licenciada. Bueno, creo que estamos teniendo problemas. Ok,
regreso. Cuando estamos hablando, pues, de esto, de este numeral del artículo 31 en su fracción cuarta, de manera específica, como tal, no establece una forma de recaudación de impuestos, pero sí hace alusión a una razón de ser o fundamentación que nosotros como individuos tenemos de contribuir, ¿no? De una forma de establecer un parámetro para que nosotros como personas tengamos que establecer un parámetro para que el Estado, ya tomándose en consideración como federación, Estado o municipio en el ámbito de competencia que exista, pues también hagan uso de lo que nos corresponde a nosotros como individuos para poder obtener un recurso y capitalizarse, ¿no? Esta forma de contribución más las partidas presupuestales que le llegan, luego entonces las regresen o las destinen en el gasto público. Entonces, el artículo 31 en su fracción cuarta que nos dice que es una obligación a cargo de nosotros como mexicanos, en ese sentido, establecer una forma de contribución y esto como obligatorio. En ese mismo sentido, también se establecen los principios que la rigen y los cuales se establecen que deben ser de manera proporcional, pero también de manera equitativa en relación a los sujetos que se encuentran obligados y que estos a su vez deben ser destinados al gasto público, lo que hemos venido diciendo. Por ello, el concepto de contribución se explica a través de los principios que rigen y emanan del propio texto constitucional. Cuando hablamos pues de este texto constitucional de manera específica, pues no nos da una definición de contribución, sino más bien nos da como una vértice, ¿no? Un parámetro para nosotros poder entender ese sentido. Y así nos vamos a tomar en cuenta cómo se emplea la palabra de contribución y no pues la de propiamente un impuesto o un tributo, aunque de manera genérica pues estamos hablando o se entiende como un sinónimo. Por ello, la contribución constituye pues una exigencia que tiene el Estado en su potestad o en la facultad que le es conferida como imperio, pero para generar una forma de obtención de recurso y que es creada con la finalidad misma, como ya hemos citado en múltiples ocasiones, pues de contribuir con este gasto público. Cuando nosotros, retomo, hablamos de este texto constitucional de manera específica, hablamos de la forma de contribución, más no de la forma de impuesto, ya que cuando hacemos mención al impuesto, pues suena como una forma mucho más impositiva, ¿no? Mucho más autoritaria y por tanto, pues va dirigido como a una forma de castigo, de imposición, aunque pues de manera literal eso es lo que significa. Sin embargo, en el texto constitucional, pues hace referencia a estos principios, como ya hemos citado, de proporcionalidad y de equidad en relación a la contribución. Y esto significa que el Estado toma en consideración determinadas circunstancias que nos van a diferenciar a cada uno de nosotros en lo, repito, en lo particular, pero que también de manera genérica va enfocados a todos por igual. Por eso se dice que es una imposición absoluta, pero también sin que se traduzca en una cuestión arbitraria. Dentro de los principios constitucionales de las contribuciones, vemos que estos se encuentran, como hemos citado, reconocidos en nuestra Carta Magna en una forma amplia, ¿no? O en un sentido amplio. ¿Por qué? Porque ubica su existencia dentro de este mundo jurídico y propiamente hace una distinción entre los principios que propiamente se encuentran enmarcados y que se generan como una forma integral en todo nuestro ordenamiento legal, ya que vemos que de manera genérica, pues el derecho se rige por principios que son universales, que son proporcionales, equitativos, etcétera, ¿no? Pues en el mismo sentido, cuando hablamos en materia procesal fiscal, pues tiene que ir en la misma tesitura. Cuando hablamos de principios, ¿qué podemos entender como principios para poder partir? Bueno, pues vamos a encontrar todos aquellos elementos que de manera directa pueden ser considerados o pueden ser reconocidos o que parten o motivan a los legisladores al momento de crear la norma y que van a ser aquellos que, como ya hemos citado, los conducen o los incitan para poder regular en materia tributaria, pero bajo los lineamientos que puedan ser para todas las personas, pero que también los impuestos tomen estas especificidades en atención a
las necesidades, pero también a las obtenciones que cada uno va requiriendo. Por eso hablamos de proporcionalidad, ¿no? Ejemplo, el que gana más, pues en el mismo sentido tiene que contribuir en mayor proporción en cuanto al pago de sus impuestos. Y en el mismo sentido, quien percibe menos, pues obviamente pueda obtener un porcentaje menor en la tasa de impuestos, ¿no? En este sentido, también vemos que estos principios son entendidos a los valores o a las referencias programáticas encargadas de optimizar estos derechos fundamentales. Por tanto, las reglas que nosotros hacemos de referencia se basan específicamente en una situación de hecho, pero que tienen consecuencias legales. Y esto va a ser dependiendo la comisión o, en su defecto, la omisión de la conducta descrita. Por ello se dice que un principio está siempre inmerso en un valor, a diferencia de una regla. ¿Por qué? Porque la regla solamente se da seguimiento en atención a este valor, pero que tiene establecido un principio. Cuando hablamos también de los principios, nos dice que estos son perdurables en el tiempo. Y cuando hablamos de esta característica, ¿qué significa? Perdura en el tiempo significa que con independencia de las circunstancias que éstas vayan a indicarse o que vayan a suscitar la creación de un nuevo impuesto, todos ellos van a regirse bajo determinados lineamientos. Esos son pues los principios. Por ello se dice que nunca están sujetos a cambios o sustracciones y por tanto adaptan un valor intrínseco, como por ejemplo la vida o la libertad, además de que sirven también para que se pueda resolver casos difíciles. ¿Por qué? Porque no prescriben un comportamiento preciso, más bien se podría decir que toman aquellas encomendaciones a la obtención de un fin. Por ello se dice que los principios tienen la característica de que son universales en cuanto a la ética social, es decir, que van dirigidos a todos y rigiendo determinados parámetros, por eso es ética social, lo que está socialmente considerado como bueno, o también conocido como la axiología jurídica, y que ambos descubren este fin último que es el entendimiento o la razón humana, es decir, la naturaleza racional y la libertad que tenemos nosotros como individuo. Dentro de todo esto encontramos que constituyen el fundamento de todo sistema jurídico posible. Es importante también que nosotros tomemos en cuenta dentro de estas funciones que al hablar de la ponderación de los principios, estos existen o esto se establece cuando existe un choque o una contradicción entre un principio y otro. Entonces, se tiene que ponderar, cuando sea el caso, aquel que se determine con mayor importancia sobre uno o sobre el otro caso concreto. ¿Por qué? Porque vamos a analizarlo dependiendo la posición jerárquica. Recordemos que va a ser aquel que sea en beneficio mayor a la persona a la cual se le esté dirigiendo esta forma de contribución, ¿no? Por eso se habla de esta jerarquización de normas y por el mismo sentido de esta jerarquización en cuanto a los principios. En ese mismo tenor también debe de tomarse en cuenta la importancia, porque una pues no va a ser igual a la otra, o sea, una va a tener mayor ámbito de competencia o de aplicabilidad y luego entonces la importancia que revista. Así también el valor dependerá de cada forma o de cada impuesto en particular. Y cuando nosotros hablamos de materia fiscal, esta dualidad de derechos se encuentra propiamente reconocida hacia los derechos patrimoniales. ¿Y por qué hablamos de los derechos patrimoniales? Porque son aquellos que se van a establecer en razón al patrimonio, válgase la redundancia, del individuo. ¿Y por qué hablamos del patrimonio? Porque es uno de los derechos humanos que nos son atribuidos a nosotros en nuestra calidad de persona y que luego entonces, proporcional a nuestros saberes, pues también van a ser proporcionales nuestras cobranzas o nuestras imposiciones por concepto de tributo. Por ello se decía también que estos derechos patrimoniales en un momento dado se encuentran frente a los derechos sociales que son tutelados en cada uno de los artículos específicos. Cuando hablamos de estos principios constitucionales, vemos que estos cumplen tres funciones en particular. ¿Cuáles son estas? Primero, cumple con una función denominada exegética.
Y cuando hablamos del exégesis o de la exegética, nos dice que son aquellos que ayudan a la interpretación de todo nuestro instrumento o de todos nuestros ordenamientos jurídicos. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros retomamos esta forma de ordenamientos jurídicos es cómo nos van a dotar de elementos a partir de la literalidad en el contenido de la norma para que nosotros, quizá siendo o no estudiosos del derecho, pero sí siendo personas, sepamos que podemos contribuir o que debemos, recordando la definición que marca nuestro artículo 31, párrafo cuarto de la Constitución Política, donde nos indica que las contribuciones son obligatorias, no nos dice si queremos, nos dice, son obligatorias para todos los mexicanos. También no nos excusa de que porque seamos o no abogados, tenemos que contribuir. Tan es así que, por ejemplo, ¿no? Si tú vas a la tiendita de la esquina y te compras, ¿qué será? Una galleta, una sabrita, un agua, lo que tú quieras, de manera implícita al producto ya viene etiquetado un impuesto, ¿no? El famoso IVA, impuesto al valor agregado. Si tú, por ejemplo, cada año tú pagas tu predial, pues de manera directa ya viene incluido tu ISR, es decir, el impuesto sobre la renta. Si tú tienes un vehículo, de manera inmediata también. ¿Qué viene implícita? Pues también viene implícito lo que es el concepto por la tenencia vehicular. Entonces vemos que en mayor o en menor proporción, pues también existe esta forma de contribución de impuestos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de esta exégesis, nos dice, esta tiene que ser dirigida para todas las personas en general. ¿Por qué? Porque nos dice que todos debemos entender los alcances. Ejemplo, si yo no soy estudiosa del derecho, pero yo sé que cada año tengo que pagar mi tenencia, ¿no? Si tengo un carro, o tengo que pagar mi predial, o tengo que pagar, o sea, concepto que por algo que es mi patrimonio, el Estado me está imponiendo una forma de contribución y que ese recurso va a regresar de manera explícita a las arcas, ya sea municipales, a las arcas estatales o a las arcas federales, para que en el mismo sentido contribuya dentro del presupuesto etiquetado para cada ejercicio fiscal en una forma de que se capitalice para que puedan destinar de nueva cuenta en planes, en programas o en todos aquellos sectores que, repito, forman parte de lo que se denomina como gasto público. Ahora bien, cuando hablamos de la segunda función específica que es contemplada dentro de los principios constitucionales, nos dice que es la fundamentadora. ¿Qué significa la cuestión fundamentadora? Nos dice que todo lo que las autoridades dentro del ámbito de competencia vayan a establecer o vayan a imponer, también se encuentra limitado, es decir, limita las autoridades y dirigen el ejercicio de sus potestades y atribuciones. Ejemplo, tú eres presidenta municipal o eres gobernadora de determinada entidad federativa o eres presidente o presidenta de la República, que te dice, con independencia de la potestad o de la facultad que te es conferida, para poder considerar este recurso o tanto del recurso voy a etiquetar para obras públicas, tanto voy a utilizar para programas de asistencia social, tanto de recurso voy a etiquetar para, no sé, para combatir la pobreza, para educación, para salud, para vivienda, para cada una de estas necesidades sociales, porque recordemos que todas las contribuciones tienen que ser destinadas o enfocadas en beneficio social. Entonces, es fundamentadora porque te indica, no es lo que tú como máxima autoridad en ejercicio de funciones decidas hacer, sino que esas decisiones tienen que estar fundadas y motivadas dependiendo el grado de necesidad de la población o de los ciudadanos a los cuales va a ir dirigido ese servicio o ese recurso, ¿no? Entonces, por ello se dice que es fundamentadora porque te limita. Tienes un poder, claro está, pero esto es limitado. Tiene forzosamente que dirigirse para la razón por la cual fue obtenido el recurso. No nada más va a ser para las pretensiones que tú desees. Por consiguiente, nos dice,
La tercera función específica que cumple los principios constitucionales es de garantía para los particulares. ¿Esto qué significa? Que son creados por ser fortaleza de los derechos individuales y también para poder otorgar certeza jurídica al particular. ¿Qué significa? Garantía de los particulares. Nosotros como individuos, si bien es cierto, tenemos la obligación de contribuir al gasto público, pero también en el mismo sentido, nosotros como individuos nos está dotando de ese derecho para poder requerir al Estado el cumplimiento de una necesidad. Ejemplo, si yo tengo una necesidad de educación y me cito dentro de las especificidades que la misma Constitución me dice, es decir, en nivel preescolar, primaria, secundario, bachillerato, yo también puedo exigir al Estado que esta educación sea laica, gratuita y obligatoria, ¿no? Es decir, que se establezca. Si yo sé que tengo un estado de necesidad por salud y no existe esta obligatoriedad del Estado de dotarme de este tipo de servicios, pues sé que también es una obligación en escala de competencia, pero que todos, independientemente de que tengamos un trabajo o no, sí tenemos el derecho humano a la salud, ¿no? Y así en el mismo sentido, van a ser atribuibles de manera proporcional las obligaciones para con el Estado, pero también en escala de competencia tendrán que contribuir para que yo goce de ese derecho. Entonces, por un lado, me obligan, pero por otro lado también me están dotando del derecho para que yo le pueda requerir e incluso exigir al Estado que cumpla con la obligación que le es conferida. Por ello vemos que nuestro sistema jurídico mexicano, estos principios en materia tributaria consideran o constituyen el orden jurídico fiscal y que ya como hemos citado se encuentran fundamentados en lo que mandata el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer de manera literal que son obligaciones de los mexicanos y en su fracción cuarta contribuir para el gasto público, ya sea de la federación, del estado y del municipio en el que nosotros residamos de manera, ojo, proporcional y equitativa conforme lo que dispongan las leyes. De este párrafo o de esta fracción del artículo 31 de nuestra Constitución Política, pues se desprenden los siguientes principios. ¿Cuáles son estos? Primero, nos dice principio de generalidad. Vamos a ir interpretando o vamos a ir desmembrando esta fracción que nos cita el artículo 31 y dentro de ello vamos a ver qué tan importante, aunque nosotros veamos, pero es sumamente sencillo y fácil de entender. Es cierto, pero tenemos nosotros que analizar qué es lo que el legislador quiso decir dentro de la conjunción de letras que constituyen nuestra fundamentación en materia tributaria. Y cuando hablamos del principio de generalidad, nos indica, son obligaciones de los mexicanos. ¿Y por qué nos habla de esta generalidad? Porque no te dice si únicamente son para hombres, son para mujeres, son para que no, te dice, para los mexicanos, independientemente de el origen, la etnia, el color, el estatus social, o sea, generaliza. Todos por el simple hecho de encontrarse dentro de los límites que comprende el territorio nacional, contribuir a qué? Al gasto público. Por eso habla del principio de generalidad o también conocido como principio de qué? De universalidad. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque nos establece una manera genérica en cuanto a la imposición de las obligaciones y que son atribuidas directamente a nosotros como mexicanos. Por tanto, nos indica que es un elemento fundamental o un elemento trascendental para que el Estado pueda volver a capitalizarte. ¿Por qué? Porque nosotros somos la forma primaria o somos el elemento principal del acto legislativo. Ya vemos que una ley es general
cuando tiene esta forma de aplicación a todos los individuos en cualquier supuesto normativo. Cuando hablamos de esto, ¿qué nos indica? Que no importa, repito, ninguna circunstancia atribuible a cada uno en lo particular, que si no va a ser por el simple hecho que te encuentres, repito, dentro de los márgenes que comprende nuestro territorio, para que te sean realizadas este tipo de contribuciones, ¿no? Bueno, ahora bien, ¿qué más nos dice? El segundo principio que se marca o más bien, es el principio de obligatoriedad. ¿Y por qué nos habla de la obligatoriedad? Porque de manera literal nos enuncia, son obligaciones. ¿Qué significa? No queda consideración de parte. No me dicen, a ver, Margarita, ¿tú quieres pagar impuestos? A ver, María Catalina, ¿tú quieres pagar impuestos? No, te dicen, tú te encuentras dentro del territorio mexicano. Ah, en el mismo sentido, tienes que pagar impuestos. Por eso nos dice que la contribución a los gastos públicos constituye una obligación de carácter público y esto encuentra una forma de vinculación directa con la cooperatividad con la que cuenta el fisco. Este principio se encuentra reiterado dentro del artículo primero del Código Fiscal de la Federación, donde nos indica que van a ser destinados o van a ser aplicados para todas las personas que en el mismo sentido se encuentran dentro del territorio nacional, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablamos del siguiente principio que nos dice vinculación al gasto público, ¿qué podemos entender con esta vinculación al gasto público? Que lo que a ti, a mí o a cualquier otra persona se nos vaya a imponer por concepto de contribución o por concepto de obligación, ese recurso tendrá que volver a regresar o va a ser redireccionado en la satisfacción de necesidades que la colectividad lo demande. Es decir, quizá yo, María Catalina, al momento de que percibo mi sueldo, una parte se va directamente en impuesto, ¿no? Al momento de que yo realizo mi declaración y que tengo que justificarlo ante el SAT. Perfecto. Pero este recurso de manera directa vuelve a llegar al Estado, repito, independientemente de esfera de competencia, Estado llámese federación, Estado llámese entidad federativa o Estado llámese municipio, ¿no? Lo vamos a generalizar bajo la nominación de Estado. Ok, bueno, entonces, quizá ahorita la mayor necesidad que requiere la colectividad sea en materia de salud por lo del COVID, ¿no? O sea en materia de educación para combatir el analfabetismo, o sea en materia de seguridad para combatir estas grandes olas de delincuencia organizada, de tráfico de drogas, de no sé, miles de cosas, ¿no? Bueno, entonces el Estado que tiene que hacer en esfera de competencia, ¿cuáles son las mayores necesidades que de manera inmediata la colectividad me requiere? Claro está, no todo el recurso lo voy a etiquetar para ese rubro, porque recordemos que cada año, cada ejercicio fiscal, en razón de competencia, bueno, pues se destina. Tienes que atender todos los sectores, repito, salud, educación, obras públicas, seguridad, equidad de género, etcétera. Todo se tiene que atender. Entonces, voy a destinar, si tengo 100 pesos, no un ejemplo, bueno, 5 pesos esto, 3 pesos esto, 2 pesos esto, y así para que todos tengan una forma de continuar con acciones para beneficio social. Pero a partir de estas formas de recaudación de tributo es adicional a esto que sector me está demandando o me pide una mayor atención. Entonces, con lo adicional que llegue al Estado, este recurso que me sirve, repito, o que obtengo de la recaudación de impuestos, ahora sí lo voy a redireccionar en este sector. Y aquí ya voy a estar beneficiando, si de manera genérica beneficio a 100 personas, quizá con esta recaudación ahora van a ser unas 120 personas, ¿no? Entonces vemos, pues por eso se dice que todo el recurso que recaude el Estado deberá regresar de nueva cuenta o deberá reutilizarse, pero ahora a través de un gasto público, es decir, reetiquetar el recurso para beneficio social. Por eso, de manera literal, la fracción cuarta que te dice, contribuir para los gastos públicos. Y entendemos que el gasto público comprende todas aquellas erogaciones, es decir,
todos aquellos gastos o todos aquellos pasivos que el Estado tiene y que van a ir destinados tanto a la prestación de los servicios, obviamente tiene que ser prestación de servicios públicos, pero también en cuanto al desarrollo de la función pública del Estado. Este principio, a su vez, vemos que constituye una obligación para los efectos del Estado. ¿Por qué? Porque recordemos que el Estado tiene dentro de sus obligaciones, pues, destinar las contribuciones únicamente, como he citado, para la satisfacción del gasto público, y vemos que este concepto, que es de manera doctrinaria regulado como tal, también tiene su soporte en nuestra Constitución, ¿no? Y todo esto concentra que un sentido social y tiene también como elemento importante, pues, ser destinado para la satisfacción de un interés colectivo. En ese mismo sentido, vemos que el siguiente principio es el principio de proporcionalidad. Cuando hablamos del principio de proporcionalidad, de manera literal, la fracción cuarta que nos dice que las contribuciones serán de manera proporcional, es decir, a través de este principio se distribuyen todas estas cargas tributarias. ¿Cuáles son las cargas tributarias? Como su nombre lo indica, todas aquellas funciones o todos aquellos impuestos establecidos de manera genérica nosotros como individuos, pero que tienen que ser de manera tal que todos tengamos que contribuir, pero repito, dependiendo de nuestra posibilidad económica. Por eso implica que sea en esa proporción en cuanto a los ingresos que tenemos. Como les citaba hace rato, mientras mayores sean nuestros ingresos, pues también mayores serán las contribuciones en cuanto al concepto de impuestos que debemos de otorgar, y que eso también tiene como elemento importante corresponder al legislador fijar la proporción en la que las contribuciones van a aumentar. Se me ocurre, nosotros cada año, te pongo como ejemplo, cada año nosotros, ¿qué nos dice? Vas a pagar un impuesto, repito, por tener un vehículo, ¿no? La tenencia vehicular. La tenencia vehicular es es una misma cantidad. Ejemplo, 800 pesos, se me ocurre, ¿no? Todos, por el simple hecho que tengamos un carro, vamos a pagar 800 pesos. Pero adicional a ello, vienen los impuestos. Ejemplo, si tú tienes un carro 2008, entonces serán los 800 pesos por la tenencia, más el impuesto por el año en que es tu vehículo. Pero ¿qué tal que tú, Margarita, tienes un vehículo 2008 y yo también un vehículo 2008? En teoría, debemos de pagar lo mismo, sí, pero ahora se van dependiendo cuánto era el valor fijo del vehículo en ese tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo que tú, Margarita, tengas un vehículo 2008 que en ese año te costó, se me ocurre, 600,000 pesos, a que yo también tenga un vehículo modelo 2008, pero que en el 2008 me costó, se me ocurre, 300,000 pesos. Entonces vemos que el margen, con un carro tuyo, yo me pude haber comprado dos vehículos, ¿no? Entonces, el impuesto que tú vas a pagar, Margarita, aunque también sea modelo 2008 y aunque también la misma tenencia sea, lo proporcional significa las dos pagamos tenencia, pero tú vas a pagar más. ¿Por qué? Porque tu vehículo es más caro. Eso entra dentro de la proporción. El que tiene más o el que percibe más, pues paga más, ¿no? Por lógica. Pero ahí también va a entrar una diferencia, porque más adelante vamos a ver que entra el otro principio, que es el principio de equidad, y que a veces suele confundirse, porque pensamos que proporcional y equitativo es lo mismo, y vemos que no es así. ¿Por qué no va a ser así? Porque, lo repito, proporcional es si tu vehículo es 2008 y el mío es 2008, que ambas en teoría pagáramos lo mismo. Eso es lo proporcional. Tú tienes el mismo año, yo tengo el mismo año, o mi vehículo es 2009, entonces yo voy a pagar más porque el modelo de mi vehículo es más reciente. Pero lo equitativo, ¿dónde entra lo equitativo? Cuando yo ya hablo, en un mismo ejemplo te pongo estos dos principios. Entra la cuestión de equidad
cuando nosotros ya hablamos, a mayor precio del vehículo, mayor va a ser el impuesto. Te pongo otro ejemplo. Cada año nosotros también tenemos que pagar, ¿qué cosa? Nuestro pago predial, que es la forma explícita en proporcionalidad. Todas las personas que tengan bienes inmuebles, llámese terrenos, llámese casas, llámese, incluso hay una forma de imposición de impuestos, válgase la redundancia, cuando es terreno baldío, es decir, que no está cercado. Es un impuesto, una cantidad que van a pagar. Va a ser otra cantidad si es terreno y únicamente se encuentra bardeado. Pagan un poquito más a que estuviera baldío. Cuando ya tienes una construcción, ya entra, ya sea si es casa habitación, si es un hotel o el giro que tenga tu establecimiento, ¿no? Pero no es lo mismo que yo voy a pagar si tengo una casa chiquita de un piso a que tú, Margarita, tengas una casa de 2 pisos, de 3 pisos, mucho más amplia. Entonces, ¿qué es lo proporcional? Lo proporcional es que entre mayor sea la casa o el precio o la construcción, pues esto es que pagues más, ¿no? Y que yo que tengo menor construcción, pues pague menos. Eso es lo proporcional. Todos vamos a pagar, pero cada uno va a ser en diferente medida en razón al costo de la propiedad. Y es equitativo. ¿Por qué es equitativo? Hablamos de la equidad cuando ya entran estas condiciones específicas para cada uno de nosotros, ¿sale? Ahora, vemos también dentro de los otros principios, del otro principio que nos dice equidad. Vemos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que en base a este principio, todas las contribuciones que se van a imponer a nosotros como individuos o denominados en materia fiscal como contribuyentes, de poder otorgar o de obligarnos a otorgar un impuesto, se encuentren en una misma hipótesis de causación, es decir, que debemos guardar una idea específica frente a una situación jurídica. Esto es, debemos tratar de manera igual a quienes se encuentren en esa misma condición y de manera desigual a quienes en el mismo sentido se encuentren en una situación distinta. Lo que hace ratito te decía, equidad es tú y yo tenemos una casa, las dos pagamos, equitativo. Proporcional, quien tenga una casa que valga más, pues que pague más, y quien tenga una casa que valga menos, pues va a pagar menos. Entonces vemos que no es lo mismo proporcional que equitativo en cualquier ámbito y por supuesto en materia fiscal, pues no podía ser la excepción, ¿verdad? Bueno, vamos a ir ya cerrando porque ya nos está marcando nuestra plataforma que ya casi se va culminando nuestro tiempo. Bueno, entonces, vemos que también otro de los principios que también nos rige dentro del artículo 31 en su fracción cuarta de nuestra Constitución, habla específicamente del principio de legalidad o también conocido como principio de reserva de ley. Como lo cita la fracción cuarta, de manera literal nos indica que dispongan las leyes, ¿no? Porque cuando hablamos de esta disposición de leyes, de manera específica tenemos que hablar que se debe encontrar conforme a la división de poderes. Esto es que el acto legislativo es la facultad que tiene ya sea el Congreso de la Unión cuando regula o cuando crea una norma que va dirigido a toda la federación. Pero recordemos que, como decíamos en la cápsula informativa, la primera y la segunda, que también reconocen o dotan de autonomía a las entidades federativas para que también a través de su Congreso del Estado, nuestros legisladores creen normas y que también dependiendo de las necesidades de la entidad federativa, pues también se puedan imponer por concepto de impuestos. Pero también nosotros como ayuntamiento gozamos de autonomía, es decir, los municipios, para que también puedan crear a partir de sus reglamentos
formas de recabar estos impuestos, ¿no? Entonces, aquí que nos dice, estamos hablando de esta división de poderes y repito que es aquella que emana o es aquel acto legislativo encargado a través o depositado a partir de la facultad del Congreso de la Unión, en razón por la cual él y solo él podrá emitir leyes en sentido formal y también las leyes en sentido material. ¿Está quedando claro, compañera Margarita? ¿Sí? Perfecto. Bueno, es un gusto, Margarita, en esta ocasión, como lo comentaba al principio, pero creo que porque había un pequeño detalle ahí en razón al audio, no se pudo entender bien, pero bueno, agradezco infinitamente el hecho de que te hayas podido conectar a esta sesión. Entiendo que a veces por razones de trabajo se nos imposibilita estar dando cumplimiento en tiempo y forma, pero como lo hecho del conocimiento, esta sesión...